ya de su actividad, dentro de su actividad profesional. Espero dejarles un mensaje favorable y sobre todo desde el punto de vista práctico. Voy a compartir ahora y es esta. Miren, ayer estábamos viendo cuestiones, nuevamente yo les comentaba, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Ven, estas son componentes relacionados a las variables que nosotros habitualmente tratamos de controlar, de evaluar, para poder prescribir los protocolos de rehabilitación pulmonar. Como pueden observar, está relacionado principalmente a las condiciones intrínsecas del sistema respiratorio, para poder mantener el equilibrio entre la reserva pulmonar, quiere decir la conjunción entre fuerza y estabilidad de los tejidos. Estas son las características de los tejidos. Los tejidos que pierdan alguna de estas características o se descompensen en alguna de estas variables, pues va a modificar todas como fichas de dominó que traducen un efecto al caer una sobre otra, ¿no? Entonces, habitualmente en la vía aérea, por eso es tan importante para nosotros tener una idea muy clara en relación a un análisis de lo más detallado posible, en virtud de reconocer cualquier condición que pueda estar afectando estas variables, estas características de la vía aérea, que, como pueden ver, llegan a un punto donde está diseñado el sistema respiratorio para ahorrar energía en el adulto. El adulto ahorra energía. Vean, por ejemplo, aquí están las variables hemodinámicas nuevamente. En relación a los protocolos de rehabilitación, nosotros hablamos de variables hemodinámicas porque, como el protocolo de rehabilitación significa ejercicio, significa reacondicionar al paciente, rehabituar al paciente a un proceso de gasto de energía estable, enseñarle a los músculos a administrar energía otra vez a partir de este proceso de ejercicio, de acondicionamiento. El músculo aprende otra vez a administrar la energía a partir de vías metabólicas eficientes, ¿sí? En ese punto, nosotros trabajamos con un concepto que se llama doble producto. El doble producto es el grado en el que nosotros exigimos un incremento de la potencia muscular, ¿sí?, a través del ejercicio, y que puede impactar aspectos hemodinámicos a nivel cardiovascular. Este punto donde el ejercicio va a modificar las resistencias vasculares periféricas, impactando aspectos relacionados a la capacidad del corazón para compensar las resistencias vasculares periféricas, es decir, donde hay un incremento de la poscarga en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ya hay condiciones de cambios en la capacidad del miocardio para compensar, por ejemplo, presiones al final de la diástole, ¿sí? Donde si está insuficiente o hay un componente donde el corazón no sea capaz, está bloqueado porque está insuficiente, pues entonces vamos a tener problemas, porque vamos a aumentar tanto la precarga con el ejercicio, y con una potencia muscular exacerbada, pues vamos a generar cambios en este doble producto. El doble producto es el punto donde vamos a modificar resistencias vasculares periféricas que van a impactar aspectos hemodinámicos. ¿Cuál es este punto? Más de un 30% de la capacidad del músculo para generar potencia. Esto lo medimos en kilos, y hay protocolos donde ya sabemos de un paciente sano, por ejemplo, que el cuádriceps compensa una potencia muscular mínima relacionada a 14 kilos. O sea, el cuádriceps, los músculos del muslo, extienden la rodilla y vencen potencia normalmente esperada en un adulto alrededor de 14 kilos. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial en conjunto con supinador largo, que entre los dos flexionan el codo, ¿sí? Entre los dos, este movimiento de flexión de codo contra resistencia debe ser mayor a 9 kilos. Entonces, eso es lo normal, eso se puede estandarizar y se sabe. Y se sabe que cualquier paciente, individuo adulto sano,
es apto y debe ser capaz de compensar esa carga traducida en kilogramos, ¿no? Esa potencia muscular traducida en kilogramos. Esa potencia muscular traducida en kilogramos, si estimamos que lo normal en el músculo bíceps braquial y el supinador largo en conjunto para flexionar el codo, ambos en un movimiento coordinado deben de ser al menos 9 kilos. Si yo me pongo a trabajar con el paciente con una carga, una potencia que signifique esta carga de más de 3 kilos por tiempos prolongados a partir de un protocolo anaeróbico, por ejemplo, si queremos generar potencia muscular, pues dejamos un protocolo anaeróbico para este proceso de prescripción. Con una carga de más de 3 kilos, estoy seguro que ya voy a empezar a modificar resistencias vasculares periféricas, voy a interferir con la capacidad hemodinámica a nivel cardiovascular. Eso es un componente importante. ¿Por qué? Porque un paciente que sale de la terapia intensiva, después de haber estado un buen rato, sale de la terapia intensiva después de haber estado un rato en relación a condiciones críticas donde requirió un manejo intenso y donde se generó una remodelación desde el punto de vista sistémico que generó que los músculos respondieran a este componente de estrés oxidativo, pues este paciente no va a tener ni un kilo de los 9 kilos normales que esperamos para este músculo. Pues un paciente egresa no tiene una reserva para generar potencia ni siquiera cercana a 1 o 2 kilogramos. Entonces, esa es la idea de reconocer estos aspectos, estas variables. ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto, cada paciente va a tener umbrales muy diferentes para poder compensar los gastos de energía que las secuelas asociadas al proceso fisiopatológico en relación a las condiciones que lo llevaron al deterioro en agudo, pues les va a generar. Entonces, cada paciente tiene reservas muy diferentes. Cada paciente, incluso aunque tengan el mismo diagnóstico, la reserva es distinta. ¿Por qué? Porque depende de la edad, depende del género, depende del nivel de daño donde la patología cardiopulmonar genera. Entonces, cada paciente es distinto en relación a su reserva. Y la rehabilitación pulmonar funciona siempre en virtud de esta reserva. Nosotros tenemos que evaluar cuál es la reserva normal que presenta el paciente, cuál es la reserva normal que presenta el paciente en relación a lo que conserva, ¿no? Yo les decía antier, una reserva normal de un individuo sano, sedentario, debe ser mayor de 8 METs. Pero un paciente que egresa de la terapia intensiva muy posiblemente sale tan depletado que ni siquiera puede compensar 2 unidades metabólicas, ¿no?, de gasto de energía. Entonces, mi protocolo de rehabilitación se debe centrar no a lo que espero por la edad y género, que son 8 METs. No, tengo que evaluarlo. Y si encuentro que tiene 2 METs, entonces mi protocolo de rehabilitación pulmonar se debe de concentrar en ese margen de gasto de energía, 2 METs. Normalmente se le exige el 50%. Entonces, su protocolo de acondicionamiento debe exigirle un gasto de energía similar a un MET, que para ese paciente, para mí un MET es nada, es simplemente estar, o para cualquiera de nosotros, es estar atento, es estar de pie, es estar en reposo, estar activo, reactivo. Eso es simplemente el gasto de energía para nosotros, que equivale a un MET. Pero para un paciente egresado a la terapia intensiva o todavía en fase postaguda en la terapia crítica, un MET para él es prácticamente el 50% de toda su capacidad metabólica para compensar el esfuerzo. Entonces, de ahí deriva la necesidad, de saber reconocer estos umbrales de gasto de energía, para que nosotros, dentro de estos protocolos de reacondicionamiento, nos podamos centrar en estos umbrales que conserva el paciente, y estos umbrales son los que van a permitirnos verdaderamente generar un cambio favorable dentro de estos objetivos de la rehabilitación pulmonar. Acuérdense que es reeducar a los músculos, volverles a enseñar cómo administrar energía. ¿Por qué? Porque perdieron esa capacidad. El hecho de estar bajo estrés oxidativo, bajo condiciones críticas, genera que los músculos se remodelen, ¿no? Pierdan esa capacidad para
para administrar energía, para almacenar recursos, que habitualmente estos recursos son los que habitualmente utilizamos o constantemente utilizamos para realizar nuestras actividades de la vida diaria que implican gastos de energía menores a 3 METs. Pero bueno, que en todo el día yo no gaste más de 3 METs, que es lo que me exige mi actividad física cotidiana, no quiere decir que esa sea mi reserva. Para no usar oxígeno, al menos se deben tener en promedio mínimo 6 METs. Un paciente que tiene menos de 6 METs, lo más probable es que ya utilice oxígeno para caminar o para generar un incremento del gasto de energía en ciertas condiciones, ¿no? Donde incrementa el esfuerzo y pues su sistema cardiopulmonar, si no tiene las condiciones para compensar este gasto de energía, el paciente se va a deteriorar. De ahí viene este concepto. Vean ustedes todo lo que sacamos con las variables, ¿no? Las variables hemodinámicas. Estas son las variables respiratorias relacionadas a aspectos de complianza y elastancia. Complianza es qué tanto se deja expandir el tórax, ¿no? El tórax de un adulto es muy rígido, no se deja expandir. Bueno, aquí se ve. El tórax el pulmón de un adulto debe ser muy complaciente, pero ambos son, digamos, ambos reúnen condiciones de alta especialización. O sea, no se deben interferir uno a otro. La complianza del tórax, hueso y músculo, no debe interferir la complianza del pulmón. Por eso les comentaba, cualquier condición que implique un cambio en estas variables desde el punto de vista patológico, es decir, de enfermedad, se va a llevar todas las demás variables. Todas son interdependientes, lamentablemente así es. Cualquiera de estas puede generar un daño y un desequilibrio en todas las demás. Por ejemplo, por aquí teníamos una imagen. Vean, aquí va otra imagen en relación a estos aspectos relacionados al equilibrio de la dinámica del sistema respiratorio para realizar para poder mover volumen, para poder realizar actividad física y para poder mantener condiciones de mecánica pulmonar estables. Miren, aquí se supone que es un tórax. Esto para que les quede un poco más claro el concepto que les comentaba. Vean, este es el tórax, esta parte externa es el tórax. Esto es el alveolo, y como pueden ver aquí hay dos flechitas. Vean aquí estamos voy a centrarme en este dibujito. Acá hay una flechita, vean, esta flechita tiene la misma forma y tamaño que esta flechita. Esta significa el equilibrio estático de la caja torácica, es el hueso y el músculo. Este es el tórax, hueso y músculo, este es el tórax, hueso y músculo. Vean cómo la tendencia del tórax en estas condiciones es oponerse, o sea, se está oponiendo a que los tejidos que tienen condiciones donde si no existiese este equilibrio estático, es decir, si el tórax no tuviese esta tendencia a mantener su forma, ¿sí? Mantener la forma, el tórax quiere siempre mantener una forma estática. ¿Cuál es? Al final de la exhalación natural, ustedes exhalen naturalmente, sin sacar todo el volumen, simplemente dejen que su tórax regrese a su posición de partida, antes de inspirar, como suspirando. Cuando terminen de suspirar, al terminar su suspiro, es este punto donde está todo en equilibrio, donde no hay cambios de flujo ni entre la atmósfera ni entre el ambiente relacionado a la presión alveolar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este equilibrio es interdependiente. Si no existiera este tono estático del tórax, ¿quién creen que se lo da? Aunque no estemos moviendo ningún músculo, aunque no estemos generando la contracción voluntaria de algún músculo respiratorio, el tono entre las costillas nos mantiene equilibrados. Las costillas entre sí tienen músculo que mantiene a las costillas en equilibrio. O sea, el tono muscular de los intercostales es importante para mantener la forma del tórax. Por eso un paciente neuromuscular, un niño que nace con atrofia de espinal tipo 1, por ejemplo, ¿cómo se ve el tórax? Completamente aplanado, le dicen tórax en campana. Este sería la forma del tórax de un niño con atrofia neuromuscular, ¿no? Acampanado. ¿Por qué? Porque como no hay tono muscular en los intercostales, ¿quién gana? Pues ganan los tejidos. Los tejidos intratorácicos, es decir, la estructura que le da forma al pulmón, el parénquima, el intersticio,
el alveolo, entre todos tendrían la tendencia a colapsar el tórax, pero el tórax, como pueden ver con esta flechita, siempre está en una condición de equilibrio estático. Se opone, ¿por qué? Porque tiene tono. Los músculos que rodean al tórax le permiten mantener el tono en un equilibrio estático en reposo. Es decir, sin la necesidad de una contracción activa. Aquí está la contracción activa de los músculos, esta se los voy a explicar. Sin necesidad de tener una contracción activa en reposo, el tórax mantiene su forma gracias al tono del músculo en reposo. Los músculos nunca dejan de tener un tono que nos mantiene, por ejemplo, estáticos, ¿no? Nos mantiene en movimiento o de pie o en equilibrio, digámoslo así. Porque para ponernos de pie, ciertos grupos musculares deben relajarse, otros deben contraerse con mayor fuerza. Eso no lo pensamos, eso lo hacemos automáticamente. Entonces el tórax debe tener un equilibrio estático y la mayor parte de las condiciones que lo permiten se deben al tono de los músculos intercostales. Igual, al expandir, aquí está el amigo, está metiendo aire. Aquí estamos en reposo, sin actividad voluntaria de ningún músculo respiratorio. Aquí vean, se está empezando el individuo está empezando a inspirar parcialmente, está empezando a meter un poco de volumen. ¿Y quién creen que es responsable de romper este equilibrio estático? El equilibrio estático por el tono muscular y la tendencia de los tejidos intrapulmonares a mantener también su forma o a regresar a su posición de partida, pues depende de la especialización de los tejidos, su complianza y su elasticidad, ¿no? Son dos condiciones que les dan este equilibrio. Complianza, se dejan expandir, y la elasticidad recuperan su forma. Pero vean cómo el responsable de romper este equilibrio es el diafragma. Esta flechota negra o sombreada es el diafragma. El diafragma, vean cómo rompe el equilibrio estático del tórax. El diafragma es el único que puede romper el equilibrio estático. Lo obliga a expandirse. Él no quiere, pero lo obliga. Lo obliga y vean cómo los tejidos intrapulmonares jalan con mayor fuerza hacia el centro, tratan de recuperar con mayor fuerza su forma, pero el responsable directo de mantener de romper este equilibrio y generar que podamos nosotros mover volumen, pues depende mucho de los músculos respiratorios. Vean aquí, en este momento la presión dentro del alveolo, al existir en una contracción del diafragma, negativiza, genera un vacío en el espacio pleural, entre las dos pleuras. El vacío se hace más intenso, ven como aquí está en -5. Aquí el vacío o la presión negativa en el espacio pleural se empieza a hacer más negativa, lo cual disminuye las presiones del alveolo. Vean, aquí está en -1. La presión alveolar cae. La presión alveolar cae, aquí se ve, cae la presión alveolar y nos permite que el alveolo en este momento se convierta en un medio de baja presión. El alveolo en este momento se empieza a convertir en un medio de baja presión. ¿Y qué creen que pasa? La atmósfera, pues, al ser un medio de alta presión, pues empieza a meter moléculas de aire al alveolo. Vean cómo aquí ya terminó de inspirar, volvimos a encontrar un punto de equilibrio porque ya la atmósfera dejó de compensar este punto punto donde el alveolo se convirtió en un medio de baja presión. Llega un momento al final de la inspiración en que se vuelve a equilibrar. La presión dentro del alveolo es igual a la presión atmosférica. Ahora tenemos que exhalar. La exhalación es un mecanismo también complejo. ¿De qué depende la exhalación? Depende absolutamente de la tendencia y la especialización del alveolo y los tejidos que lo rodean para recuperar su forma. ¿Por qué? Porque esto es una actitud pasiva totalmente. Ven, para poder exhalar es un mecanismo prácticamente automático que depende mucho de las condiciones de elasticidad de los tejidos intrapulmonares y también del tórax de regresar a su posición de partida. Aquí los músculos intercostales se convierten en un resorte. Al convertirse en una especie de resorte, los músculos intercostales, entonces ya al no haber contracción del diafragma que los obligue a expandirse en contra de su voluntad, al no existir en este momento, vean cómo la contracción del diafragma aquí cae, disminuye, entonces empieza a ganar este tono de los músculos intercostales, empiezan a funcionar como un resorte que van a regresar las costillas a su posición natural, y el tórax por ende también en relación a su forma y a la dirección de las articulaciones del tórax
Si el tórax está estable en estas condiciones, también va a tener esa tendencia a regresar a su punto de partida de manera automática. Por eso aquí se ven cómo la tendencia en este punto es de retraerse, pero la retracción es una actitud o una condición muy pasiva, que no requiere grandes componentes de gasto de energía. Entonces, la fase expiratoria es una condición que debe ser muy especializada. ¿Por qué? Porque depende de la integridad de estas condiciones intrínsecas de los tejidos, que es la compliance, que se debe expandir, y la elastancia, que muchos de los tejidos recuperan su forma naturalmente y sin esfuerzo, sin gasto de energía. Vean, aquí sí se gastó energía, pero aquí ya no, aquí simplemente se está relajando los músculos inspiratorios, el diafragma principalmente deja de contraerse y permite que todo el sistema regrese a su punto de partida de manera automática. Por eso aquí se ve la flecha todavía más grande que la flecha del tórax. Vean, aquí se ve mucho más chiquita, ¿no? Mucho más chiquita la flecha del tórax, no se opone, pero cuando le dejan de estar, cuando le quitan la correa, digámoslo así, el diafragma deja de contraerse, suelta esta tendencia del tórax a recuperar su forma y automáticamente empieza a incrementar esta tendencia para, vean cómo aquí empieza a recuperar su capacidad para oponerse a esta tendencia de los tejidos que colapsarían el tórax de no existir este componente, ¿sí? Regresa a su posición natural, donde va a recuperar otra vez el equilibrio y volvemos a empezar, volvemos a meter otra vez volumen. Este es el ciclo respiratorio. Por eso, muchos de los componentes de fisioterapia respiratoria se basan en inicialmente enseñarle al paciente a exhalar. Antes de que ustedes, por lógica, siempre vamos a tratar de que el paciente meta volumen. Pero ¿qué pasa cuando, vean, aquí les va una imagen de un paciente que tiene cambios en la forma del tórax? No tiene problemas del tono muscular, ¿eh? Esta es una persona que se supone que operaron de la columna y quedó con dolor y además tiene desviada la columna, tiene el tórax desviado en sus ejes mecánicos. Es decir, si las vértebras le dan al tórax una forma estable, las costillas que están unidas a las vértebras tienen una dirección específica, ¿sí? Esta dirección es necesaria porque si el tórax está chueco, las costillas que están unidas a los cuerpos vertebrales pierden ejes mecánicos. Vean, aquí está perdido el eje. Los ejes mecánicos están aquí totalmente perdidos, ¿no? Están totalmente modificados en relación a los ejes naturales, ¿no? Entonces los vectores de fuerza que los músculos tienen que compensar en cuanto a su contracción simultánea, aquí se pierden. Con una columna chueca, vean, pues las costillas pierden totalmente su linealidad y los ejes mecánicos de los músculos para poder contraerse y mantener esta mecánica pulmonar se pierde. Y es lo que está explicando esta imagen. Con esto se los explico porque es una forma de comprender un poco más rápido las estrategias de higiene bronquial y de fisioterapia musculoesquelética que se añaden a los protocolos de rehabilitación pulmonar. Por eso esto es importante, toda la dinámica de la vía aérea, tanto en reposo, desde el punto de vista mecánico, es importante. No me voy a meter mucho en lo demás, primero vamos a ver lo mecánico, y pues también valdría la pena que se repasase un poquito a profundidad, pues las condiciones relacionadas a los cambios en relación a los componentes ventilatorio-perfusorio y las presiones que existen a nivel de presiones parciales de los gases disueltos en la sangre con los mecanismos de convección que lavan el volumen de aire en el espacio alveolar. Eso también es importante, ahorita lo voy a tratar de mencionar. Bueno, regresando a la mecánica pulmonar, vean cómo estamos en este mismo punto de partida. El individuo va a empezar a inspirar, pero el tórax aquí ya se ve, es un tórax con ejes mecánicos modificados. ¿Por qué? Porque tiene la columna desviada. Y además lo operaron y tiene dolor. Vean ustedes cómo aquí se necesita un gasto de energía mucho mayor. Habíamos visto en la diapositiva previa cómo con poquito gasto de energía del diafragma, inmediatamente el tórax cedía
cedía y se dejaba expandir. Aquí no. Aquí se requirió un gasto de energía muy alto para poder expandir la caja torácica. Se requiere un gasto de energía mayor. Aquí ven ustedes la cantidad de energía que se generó para poder aquí no pasaba de -9, aquí dice -9, -8. Aquí para que el diafragma pueda vencer este equilibrio relacionado a la estática del tórax, que es un tórax, digamos, modificado, un tórax con alteraciones patológicas, requiere un gasto de energía mucho mayor para poderlo expandir, es decir, perdió mucha complianza. Es un tórax que no tiene complianza, no es complaciente, no es complaciente que se queda trabado. Vean cómo aquí se polarizó el signo en relación a las fuerzas de oposición del tórax. Aquí quiere decir que ya no se opone. Aquí sí se opone, aquí ya no se opone ya no se opone a la modificación de las características de su forma. No quiere decir que se va a regresar, sino que se queda en la posición en que se llevó y se expandió. Aquí se polarizó. Si se opusiera, es decir, si quisiera regresar, seguirían siendo negativo, ¿sí? Para oponerse a las fuerzas de los tejidos intrapulmonares para colapsar el tórax. Aquí generó el efecto contrario, tan poca complianza tienes, tan poco complaciente este tórax que está deformado o está cambiado de forma que vean, se quedó trabado. El individuo al inspirar se quedó en esa postura. Eso quiere decir, es decir, que retrae con mucha menor eficiencia. Entonces, un tórax que tiene cambios en su forma, con eso tienen para perder componentes de elasticidad. Entonces, este tórax no retrae con la velocidad que debería. Entonces, el amigo apenas está exhalando muy lento porque el tórax está demasiado rígido. Lo expande, se queda trabado y retrae muy lento, y el paciente ya a mitad de camino ya necesita volver a ventilar y vuelve a meter aire, y como este tórax no es complaciente, ¿sí? Pues no le deja mover volumen, se convierte en una barrera. Eso quiere decir este número que se polarizó. Entonces, para mí, y a partir de esto, en relación a un consejo para todos ustedes que quieren conocer la esencia de los programas de rehabilitación pulmonar, yo les sugiero que se centren mucho en estrategias que van a ayudar al paciente a exhalar, a mover volumen. Claro, tienen que enseñarle a modificar el tono de sus músculos de cintura escapular, del cuello, de hombros, y enseñarles a disociar músculos del abdomen, donde el paciente tiene que aprender a relajar el abdomen para inspirar. Todo eso lo tienen que enseñar, y tienen que enseñarle a inspirar adecuadamente, ¿no? Relajando el abdomen y expandiendo las regiones de la caja torácica que interesa que el paciente mantenga con un movimiento de volumen adecuado. Entonces, yo dentro de mi consejo, yo recomiendo que siempre traten de optimizar la fase expiratoria con técnicas de autopip que vamos a ver más adelante. Vean aquí, aquí se supone que el paciente expirando parcialmente, el tórax todavía tiene poca capacidad para regresar a su posición natural. Se quedó expandido o retrae muy lento. Simplemente expande. No puede ser que el diafragma esté sano, muy sano, y meta mucho volumen, meta todo el volumen que quiera, pero la retracción, o sea, el retroceso elástico del tórax se pierde. Entonces, esto es una barrera, porque el paciente no exhala adecuadamente o exhala parcialmente y está obligado a seguir metiendo volumen en esta actitud de expansión. Es como respirar todo el tiempo con el volumen retenido, se siente muy feo. Es lo que hacen los pacientes con EPOC, se quedan con el volumen retenido en el pulmón. Pero un paciente restrictivo como no crean que está lleno de aire el pulmón, no mete nada. Como está restringido y el tórax está bastante deteriorado en cuanto a la complianza, poco complaciente, no mete aire y tampoco lo exhala. Imagínense ustedes, tenemos dos problemas. Se quedó lleno de aire y que no lo puede exhalar, simplemente no mete aire mete bien poquito, porque el tórax es una condición de barrera. Lo poquito que mete no lo exhala, entonces estamos en dos condiciones de deterioro importante. Este es un ejemplo de lo que pasaría en un paciente con daño en la dinámica
en relación a la mecánica pulmonar por alteraciones en la columna o en los ejes mecánicos de las costillas. Por ejemplo, y esto es lo que hacen los neuromusculares. Los neuromusculares ya lo hacen de manera, digamos, específica. ¿Por qué? Porque en ellos pues no hay fuerza muscular, ¿no? No necesitan tener el tórax desviado. Un neuromuscular con la falta de fuerza del tono que mantiene equilibrado pues esta capacidad para retraer, pues no pueden meter volumen y tampoco lo exhalan. Y simplemente tienen una mecánica tan ineficaz que puede ser un factor de riesgo para llevarlos a componentes de deterioro importantes. Entonces, un neuromuscular, enséñalos a exhalar. Me ha pasado que los ventilamos de entrada y se quedan expandidos y casi mueren, ¿no? Cuando el ventilador empieza a enseñar a resolver reserva, empiezan a hacerme ojos así que se están ahogando porque no pueden exhalar. Su tórax no retrae. En este caso, neuromusculares por la falta del tono de los músculos intercostales, ¿no? Ya vieron cómo es importante cada estructura, por muy mínima que sea, incluso la dirección de la caja torácica en relación a sus articulaciones es importante. Aquí se ve un paciente que ha desplazado sus volúmenes. Vean ustedes, estos son los volúmenes naturales. Este es el volumen corriente, es el volumen que movemos al respirar sin esfuerzo. Dentro de este componente de volumen tenemos, por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Lo podemos evocar al inspirar profundamente y podemos evocar también el volumen de reserva expiratoria, pero como pueden ver hay un volumen que no se mueve. Dentro de este volumen está el espacio muerto, pero se basa en el volumen residual. El volumen residual es un volumen que está en las vías aéreas de conducción y algunas zonas relacionadas a intercambio de gaseosos, pero que no están trabajando, que no se están intercambiando. Están ahí, pero no se está intercambiando, o están en zonas anatómicas que no se puede intercambiar. Este volumen casi siempre fluctúa entre 1.2, 1.3 litros, este volumen residual. La capacidad vital sería todo esto, ¿no? Todo esto. De aquí para acá, la capacidad vital. Y acuérdense que esta fluctúa entre 60 mililitros por kilo. Por kilo. El volumen corriente, este es el punto de que yo les decía de relajación. Vean, al final de una ventilación natural, cuando suspiramos, ¿qué hacemos? Metemos aire y regresamos a este punto sin invadir reserva. Todavía tenemos un volumen voluntario que podemos mover. Este es el punto de equilibrio que yo les comentaba al final de una respiración natural, una respiración relajada. El volumen corriente equivale más o menos a 500 mililitros o se puede calcular a 6 mililitros por kilo de peso. Ese es el volumen corriente. Este se supone que es la forma en que ventila un paciente que retiene volumen. Que retiene volumen, por ejemplo, un paciente con EPOC. Aunque un neuromuscular también, si se le hace una evaluación pletismográfica en relación a la cantidad de volumen que mueve un paciente neuromuscular, tendría una imagen similar al del EPOC, o sea, no exhala, pero tampoco mete volumen. O sea, no exhala, no puede exhalar, pero no quiere decir que retenga el volumen, sino que el paciente neuromuscular simplemente pues no tiene esa capacidad para mantener el equilibrio estático en relación a la mecánica pulmonar que le permite movilizar el volumen con eficiencia. Entonces el neuromuscular podría tener una imagen similar a esta. Este sería más de un EPOC, un paciente con EPOC con pérdida de la capacidad para mantener equilibrado su reserva. Vean ustedes, este es el normal, este es el paciente con EPOC, vean cuánto volumen retiene. Estos son los ejes mecánicos, vean ustedes, los ejes mecánicos de las articulaciones, incluso el esternón tiene la responsabilidad a partir de los músculos paraesternales de mantener el equilibrio entre el movimiento de la caja torácica en un movimiento anteroposterior. Las articulaciones costovertebrales también son muy importantes. Por eso un paciente que está mucho tiempo en la cama, mucho tiempo postrado, pues tiene atelectasias en este punto, ¿no? Los pulmones en este punto, los segmentos basales y posteriores, están todo el tiempo atelectados. Bueno, estos son muy cercanos al cuello, aquí no. Las bases se ven, en una tomografía verían ustedes las bases así, colapsadas totalmente. ¿Por qué? Porque la cama
pues inhibe el movimiento de estas articulaciones, y este punto, al no generar cambios de presión, pues los alvéolos se ven expuestos a medios de medio ambiente, digamos, más cercano a cero, más hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de articular en este punto y el paciente colapsa, ¿no? Esta es la importancia de los vectores de fuerza. Un niño, por ejemplo, tiene vectores de fuerza alterados hasta los 3 años y medio. Un niño, por ser niño, vean, tiene un tórax en tonel. El tórax en tonel no le ayuda a mover volumen. No es biomecánicamente eficiente. Por eso un niño debe recibir manejo en relación a la fisioterapia pulmonar y rehabilitación pulmonar muy distinta a la del adulto. Vean cómo la forma del adulto es más rectangular, ¿no? Más un rectángulo. Y está diseñado, la forma pues le permite ahorrar energía durante los ciclos respiratorios, durante la interacción entre volumen y mecánica pulmonar. Aquí veríamos, por ejemplo, cómo se ven estos aspectos relacionados a las características de los distintos componentes de daño. Aquí, por ejemplo, vemos a un sano, como el sano, cuando está haciendo ejercicio, pues utiliza toda la reserva en virtud de que recluta volumen, ¿no? Puede reclutar volumen sin aumentar la frecuencia respiratoria. Este se llama drive ventilatorio. Y el sano, a pesar de todo, no invade completamente sus reservas. Vean cómo queda todavía volumen para poder mover volumen, para poder utilizar estas reservas sin agotarlas. El sano mueve volumen, aumenta la cantidad de aire que puede movilizar por cada respiración, y llega a un punto en que no es necesario aumentar la frecuencia respiratoria para poder mover más volumen, sino se reclutan alvéolos que están poco ventilados para resolver este componente de superficie de intercambio, y esto se llama drive ventilatorio. Este es un inhibido con daño relacionado a retención de volumen. Vean cómo la reserva se pierde, esta deja de existir. La reserva se convierte en un margen donde el volumen desplaza la capacidad del paciente para poder mover suficiente aire y mantener este equilibrio en relación a los requerimientos de consumo de oxígeno que el esfuerzo le genera. Vean cómo el volumen retenido desplaza su capacidad inspiratoria. Aquí la capacidad inspiratoria del sano es esta, de aquí para acá. ¿Por qué? Porque tiene suficiente reserva. Aquí en el paciente enfermo, vean cómo se desplazan los volúmenes, disminuyendo la capacidad inspiratoria. Ve qué pequeñita está la capacidad inspiratoria. El paciente COVID podría corresponder más con este patrón, el restrictivo. El patrón restrictivo quiere decir que todavía se puede mover el flujo de aire con la velocidad, ¿sí? El volumen se puede mover con la velocidad normal, pero con menos volumen. Se ve como si fuera una imagen a escala del patrón normal. Vean cómo es muy similar a este. Pero también aquí se supone que las reservas se agotan. El paciente con restricción no tiene reserva. Aquí está la reserva, que hay volumen que todavía no se utiliza. Y esto es normal, el sano jamás agota sus reservas. Por mucho ejercicio que hagamos, siempre vamos a tener un volumen de reserva, el volumen de reserva ventilatorio. En el paciente restrictivo, agota las reservas, pero todavía mueve volumen con la velocidad que se debe, ¿no? Puede desplazar ese poco volumen que entra, lo puede desplazar todavía. Este sería un componente similar al paciente con COVID, pero yo he encontrado que los pacientes ya muy deteriorados combinan ambos. Combinan este patrón de retención de volumen con restricción. Imagínense ustedes tener poca capacidad porque se retiene volumen por daño alveolar y poca capacidad de mover volumen por debilidad de músculos respiratorios. Los pacientes con COVID en fases avanzadas combinan ambos componentes, sugiere un componente mixto, restrictivo porque están tan débiles que no entra aire, y obstructivo o de retención de volumen por daño a nivel alveolar, ¿sí? Y daño en las vías aéreas de conducción que no les permiten mover volumen en relación a un componente de atrapamiento. Pudiese ser las dos condiciones. Principalmente es porque queda tan fibrosado el pulmón
el paciente se le imposibilita